tardes a todos y todas. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez a nuestra Escuela de Medicina de la Universidad Dominicana OIMED. Muy felices de verlo aquí, muy felices de ver a nuestros estudiantes. Y lo que nos espera esta tarde, esta noche, es realmente lo que nos gusta la investigación. Entendemos que es un verdadero banquete, porque es parte de una experiencia de más de una década, no queremos decir que más de 2 décadas, de trabajo de una persona que realmente ha aportado y ha construido la base de lo que es la evidencia en salud materna infantil en el país. Doctor Edith Berenstein, que nos honra siendo el director de esta escuela y al mismo tiempo el director del Centro de Investigación en Salud Global y de Tecnología de OIMED. Al mismo tiempo es el director del Departamento de Gestión de Conocimiento en CEDIMAC. Y es una persona con quien he tenido el honor y el placer de trabajar por muchos años y que realmente quiero invitarlo a darle una cálida bienvenida con un aplauso. Yo nunca había tenido una presentación así. Bueno, yo no estaba preparada. Eso es lo bueno. Si hubiera estado preparado, hubiera sido. Señores, buenas tardes, buenas noches, las 6:10. Gracias por estar aquí a todos y todas. En primer lugar, decirle que esta presentación la hemos hecho con todo el deseo de que nuestros estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad Dominicana OIMED pudieran tener acceso a esta información. A veces yo pienso que nosotros los docentes trabajamos más que los estudiantes, porque esta es de las pocas escuelas de medicina que los docentes trabajan más que los estudiantes, que yo no lo creo. Una de las cosas que hacemos precisamente es tratar de llevarles la mejor y la más actualizada información que nosotros tenemos. Esta presentación yo la he ido renovando cada cierto tiempo, y sobre todo ustedes van a ver que la he ido renovando porque he tenido la oportunidad, y le doy gracias a Dios y a la vida por eso, de que tanto fuera como dentro del país se me ha dado la oportunidad, juntamente con otras personas que han venido trabajando conmigo, de renovar lo que es la evidencia y lo que es la situación de salud materna infantil en República Dominicana. Bien, esa es por una parte. La otra parte es agradecer a las personas que han venido del Ministerio de Salud Pública, amigos, docentes, personas que han trabajado con nosotros también en otros proyectos, que están aquí con nosotros hoy también. Muchas gracias. Las personas que nos acompañan por live streaming, que estamos también en la red. Decirle que lo que voy a hacer hoy es, como siempre, cada vez que hablo de otras cosas, tratar de disfrutarlo con ustedes, como si fuera una historia de vida. Porque yo entiendo que esa ha sido mi historia de vida en los últimos, posiblemente, 20, 25 años. Y vamos a empezar primero hablando de salud materna. ¿Okay? En primer lugar, hablar de salud materna es hablar de este señor, hablar de Hugo Mendoza. Cuando uno comienza a hablar de materno infantil, es imposible dejar de mencionar al doctor Hugo Mendoza. El doctor Hugo Mendoza, desde los años 70, comenzó a hablar de lo que era la mortalidad materna en nuestro país, y posiblemente fue uno de los pioneros en hablar de lo que es la paradoja que existe en República Dominicana, en tener altas tasas de atención prenatal y aún así tener altas tasas de mortalidad materna. Él publicó en 1990 que para el 1981 la mortalidad materna era del 50%, que era lo que se publicaba en ese entonces. En el 82, 60%. En el 83, 70%. En el 84, 80%. En el 85, 90%. En el periodo 86-90, entre 100 y 200%. Solamente lo que ustedes están viendo ahí es que va increciendo los índices de mortalidad materna en República Dominicana para esa década. Y yo siempre oía, mientras estuve conversando con él, mientras hablé con él, tuve la oportunidad de trabajar
por muchos años al lado de él. A Dios gracias. Y una de las cosas que me decía es, nosotros estamos hablando de mortalidad materna, de índice de mortalidad materna, de que posiblemente el factor atribuible más importante para la mortalidad materna es la calidad de atención, pero no estamos haciendo o identificando los determinantes necesarios para reducir y revertir lo que es el impacto de la mortalidad materna en República Dominicana. Y hablábamos de que las principales entidades asociadas a lo que era la mortalidad materna es la enfermedad hipertensiva en embarazo, las hemorragias e infecciones, a pesar de una alta frecuencia de consulta prenatal que no se correlacionaba con la prevalencia de patologías en el embarazo. Y también hablábamos de una baja prevalencia de utilización de métodos de planificación familiar y de una alta prevalencia de destete precoz menor de los 3 meses. Es decir, esa era la situación que describía Hugo Mendoza en la década de los 90. Muchos de nuestros estudiantes no habían nacido para eso. Y eso es lo que estaba hablándose en ese momento. La situación actual es la siguiente. Nosotros estamos, en realidad, reduciendo la mortalidad materna, pero reduciendo unos niveles que se habla ahora mismo entre 80 a 100 por 100.000 nacidos vivos. La realidad es que aunque se han estado reduciendo los índices, aún siguen siendo altos y sobre todo siendo altos por encima del promedio regional, que es de 66 por 100.000 nacidos. Y eso es una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención, que a pesar, vuelvo y repito, de que es un país con una infraestructura de salud sumamente rica, pocos países tienen una infraestructura de salud como tiene nuestro país, la República Dominicana. Ya hemos hablado, ustedes lo han oído de mí, de que a veces hemos hablado de que no solamente son 3 niveles de atención, hemos llegado posiblemente a un 4 nivel de atención, con centros de salud muy especializados como Sedimar, Secanor, y aún así teniendo una alta prevalencia de consultas prenatales en que las mujeres posiblemente van de 5 a 6 veces antes de dar a luz a atenderse con un médico, una gran parte de ellas con médicos especialistas en el parto, obstetras. Aún así tenemos un índice demasiado alto y estamos hablando de que estamos muy por encima de países como Belice, Jamaica, y si nos comparamos con otros países como Costa Rica y Canadá, estamos muy por encima, y sobre todo el promedio. En realidad, las ENDESAS también, que son las encuestas demográficas de salud, estamos hablando de que hablan en el 91 de 187.6 por 100.000 nacidos vivos, la ENDESA del 96, la ENDESA del 2002 y la ENDESA del 2007, todas por encima de 100 por 100.000 nacidos vivos. En el 2013, desafortunadamente, no tuvimos la estimación de la tasa de mortalidad. Y digo desafortunadamente porque quizás una de las cosas por las que va a ser recordada es precisamente porque ha perdido la continuación de lo que son los índices de mortalidad materna, con todo lo que significa eso para un país como nuestro. Porque ahí ya vamos a perder las tendencias, las proyecciones, y ese posiblemente ese dato no lo vamos a recuperar más de 5 o 10 años después. Con el agravante que si tuviéramos la tasa de mortalidad en esa 2013, pudiéramos saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la meta de 2015 o de los objetivos del día. La meta en 2015 de los objetivos del día era reducir a 46.9% de nacidos vivos, y posiblemente estamos duplicando, es decir, estamos entre 80, 70, 80 por 100.000 nacidos vivos, es decir, estamos muy por encima y no vamos a poder lograr la meta de 2015, que ya de por sí estamos en el 2015. La mortalidad materna en 2010 sigue siendo prácticamente similar a las causas que reportaba Hugo Mendoza en la década de los 80. No se ven muchas diferencias con lo que se está reportando precisamente para el siglo XXI, que ya va por su primera década, casi a mediados de su segunda década. La mortalidad materna, para el año 2010, no creemos que ha cambiado mucho tampoco. Los grupos de edades más afectados son
los económicamente productivos. 20 a 29 años y 30 a 29 años. Las mujeres, que son las que hacen la economía, las que son más, posiblemente, las que más oportunidades deben tener para impulsar nuestra economía, son las que más se afectan. La otra cosa que queremos traer aquí es la razón de muerte materna según la provincia de residencia. Fíjense que las provincias que están en rojo son las que más muertes maternas se producen. Fíjense que para el año 2010 estamos hablando de que las muertes maternas se producen más en zonas periféricas a la capital. Las muertes maternas según provincia de ocurrencia, fíjense dónde estamos. Estamos hablando de que el Distrito Nacional es posiblemente la que más ocurrencia había, no necesariamente donde estaba la residencia de las que ellas provenían. Si nos vamos ahora a donde mueren las mujeres, el 72% de las muertes maternas ocurrían en 14 centros hospitalarios en 2010. Es decir, lo que estamos queriendo decir con esta secuencia de gráficas es que posiblemente las mujeres donde residen no es precisamente donde van a recibir la asistencia médica, y posiblemente las mujeres están muriendo porque van de un lado a otro a recibir la asistencia médica, lo cual eso es sumamente importante en términos de lo que son políticas de salud y posiblemente revertir lo que es la mortalidad materna en la República. Hablando de todas estas cosas, de que la mortalidad materna posiblemente su riesgo atribuible principal es la calidad de atención. Nosotros fuimos invitados y hemos sido invitados varias veces por diferentes organismos nacionales e internacionales a trabajar en lo que es la calidad de atención y evaluar la calidad de atención. Me voy a detener un poco en esta vista fija porque quiero explicar cómo se hizo esto y cómo surge. La CEPS, la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, en un préstamo que se hizo para reducir mortalidad materna y mejorar calidad de atención, nos llamó a mediados de 2008 y nos dijo que queríamos que hiciéramos un estudio para evaluar la calidad de atención, pensando y asumiéndose que al tener una mortalidad materna en el país y altas tasas de atención prenatal, lo que estaba pasando era que la calidad de atención no era lo suficientemente alta. Medir calidad de atención no es solamente usted ir y ver lo que está haciendo. Para medir la calidad de atención, usted tiene que tener diferentes estrategias para hacer. Primero, debe evaluarlo directamente y también debe haber una evaluación indirecta. Y lo voy a explicar cómo es. Evaluar directamente significa que usted tiene que ir donde la persona que provee el servicio. Y posiblemente, que es lo que hicimos, hacer lo que se llama pacientes estandarizados y proponerle un caso a ese médico para que lo atienda, asumiendo que ese paciente tiene una patología específica. Por ejemplo, una toxemia del embarazo. Entonces se evaluaba lo que esa persona podía hacer si ese simulador decía que tenía toxemia del embarazo y si seguía las normas de procedimiento para evaluar que la toxemia era una enfermedad y su tratamiento. La otra forma de evaluarlo era viendo lo que esa persona que asistía a la embarazada hacía con un paciente real. Con el agravante que ustedes saben que cuando se está evaluando una persona, la persona tiende a hacerlo mejor, que es el famoso sesgo que se produce cuando usted observa a esa persona y esa persona se siente observada y trata de hacerlo lo mejor posible. Nosotros partimos de que, a pesar de que nosotros lo observáramos, como había y hay altos índices de mortalidad materna, el vicio de esa persona iba a ser imposible de reducirse ante un observador que estuviera viendo lo que hacía. Entonces había dos maneras de hacerlo con el facilitador. Con una persona que simulaba a un paciente y otra mirando lo que él hacía con un paciente. La otra manera de evaluar a esa persona que asistía a esa embarazada es hacerlo indirecta. ¿Cómo indirectamente? Dejar que la embarazada entrara al consultorio y después nosotros abordar a la embarazada cuando salía del consultorio
y preguntarle si le hizo una cantidad de cosas que tenía que hacer la persona que asistía a esa paciente. Entonces teníamos tres formas. Había una cuarta forma, que era darle un examen. Es decir, darle un examen a esa persona con 5 preguntas básicas y que esa persona contestara, ese médico que estaba ahí, sea especialista o no, contestara si esas respuestas estaban correctas o incorrectas. Es decir, le dábamos 5 preguntas para que contestara correctamente. Esto se hizo en muestreo, se hizo a nivel nacional y se hizo en 2 etapas. Se hizo una etapa de evaluación a nivel basal, sin ninguna intervención. Fuimos a diferentes centros de salud, fuimos a centros de salud de nivel primario, secundario y terciario en el país. Y evaluamos, en base a lo que le dijimos, cómo estaba la calidad de atención. Y si esa persona, obviamente, seguía las normas de atención dictadas por el Ministerio de Salud Pública. Al hacer eso, nos encontramos con lo siguiente. En la línea de base, que fue el primer estudio que hicimos, cuando comparamos y cuando evaluamos lo que hacía ese médico en términos de si seguía las normas, tanto con un paciente real como con un paciente simulado, con lo que decía la madre que se le había hecho, la adecuada calidad de atención materna, medido obviamente por el seguimiento de las normas, en la línea de base solamente un 8% de esos medios que fueron evaluados siguieron correctamente y hacían correctamente la evaluación siguiendo las normas de atención. Nosotros hicimos una segunda fase, que fue una fase primero de intervención, o sea, se le dio una intervención educativa y después se volvió a evaluar esos mismos médicos, esos mismos centros de salud. Imagínense lo que significa eso, de volver a esos centros de salud, un estudio de investigación, evaluar a esas personas de nuevo y ver lo que había pasado. Y esto fue lo que pasó. Aumentó de un 8 a un 14%. Le dirán, bueno, eso fue casi un 100% lo que aumentó, pero todavía sigue siendo bajo lo que pasa. Y yo le voy a explicar ahorita cómo podemos traducir eso. En lo que es calidad de atención infantil, o sea, cuando era el niño, la cosa era peor todavía. Un 0% de la línea de base hizo por lo menos 5 o 6 pasos de lo que tenía que hacer para evaluar la atención del niño. Y cuando intervenimos a esos médicos y fuimos a la segunda fase, subió de un 0,9%. Podemos ver desde ahí que si usted hace una intervención, definitivamente la intervención tiene su impacto. Tiene un impacto que no es que quizás nosotros quisiéramos que tuviera, pero de alguna manera tiene su impacto. Importante para lo que son las políticas de salud en nuestro país. Cuando nosotros le dimos un examen, estos fueron los resultados de los casos simulados y el examen escrito. Fíjese que cuando hicimos la línea de base y el examen escrito, esa fue la nota que sacaron. Y estos fueron los resultados de la segunda fase de la intervención. Hicimos un análisis estadístico comparando los promedios, que me imagino ya los que dieron ya estadística saben lo que se usa. Ahí está la diferencia, con el intervalo de confianza, y la P no fue significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo diferencias estadísticas entre lo que aprendió esa persona, lo que sabía en la base, y lo que aprendió después que se hizo la intervención. ¿Qué podemos deducir de eso? Básicamente lo siguiente. Y aquí quiero que los estudiantes, sobre todo, nos muchas cosas. Usted puede ser muy bueno conceptualmente. Usted puede sacar 100 en los exámenes. Pero si usted no sabe aplicar el conocimiento en un paciente, usted no está aprendiendo lo que se llama competencias. Competencia es traducir su conocimiento a lo que es la práctica. Usted puede aprender muy bien todo lo que es teóricamente, entubar a un paciente, pero cuando entuba al paciente le rompe los dientes o le rompe un diente. Entonces no es solamente el concepto, sino que saber aplicar ese concepto, que es lo que se define como competencia, y es lo que posiblemente nosotros tenemos que hacer en el sistema de salud del país para mejorar lo que es la calidad de la atención. Las conclusiones de esto, por lo menos de lo que hemos hablado hasta ahora, es que es una situación crítica en lo que respecta a la calidad de atención de las embarazadas y el niño menor de 1 año que estamos teniendo en la República Dominicana,
que eso podría ser uno de los factores más importantes que lo que tiene que ver con la alta mortalidad materna que tiene la República Dominicana. Y que más de un 70% de los médicos laboran en los centros de atención primaria, incluido el estudio, desconoció cómo proceder adecuadamente ante patologías y condiciones normales de embarazo. Recuérdense que los centros de atención primaria es la puerta de entrada del sistema de salud. Es el primer punto donde la embarazada entra. Y si usted comienza a fallar desde este punto, entonces ya comienza una serie de cascadas que pueden afectar lo que es la calidad de atención de las embarazadas. Eso puede haber mejorado. Acuérdense que estamos hablando de 2010, 2011, y obviamente si hay un menor índice ahora, posiblemente se traduzca en que haya una mejor oportunidad para atender a la embarazada. No obstante, creemos que eso ha sido uno de los puntos importantes que se ha dado como evidencia para poder impactar en la mortalidad materna. ¿Qué opinan las mujeres entonces? ¿Qué opinan las mujeres? Porque una cosa es lo que nosotros opinamos como personas que asistimos a los pacientes, pero tenemos que ver qué opinan las mujeres ahora de lo que ellas reciben. Ese es un estudio que nos invitó la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y nos dijo que querían ver precisamente para la percepción de las mujeres, para ver cuando ellas eran atendidas. Lo cual para nosotros no fue sorpresa, quizás para ustedes sea sorpresa, porque nosotros encontramos en este estudio que hicimos con la OPS justo después de lo que hicimos en calidad de atención en mayo de 2002. En primer lugar, el 92.3% de las participantes en ese estudio acudió a por lo menos una consulta prenatal, lo cual no es sorpresa, eso lo venimos diciendo, de que la atención prenatal es muy alta. El 61.6% tuvo más de 6 consultas. ¿Qué significa eso? Que fue por lo menos 6 veces, más de la mitad de las mujeres, fueron 6 veces antes de dar a luz a un médico para que la viera. El 86% recibió la atención prenatal en un sector público, importante también. ¿Por qué? Porque usted se está dando cuenta que el sector público es donde más mujeres hay, y por ende donde más hay que aplicar los recursos y llevar los recursos y trabajar para poder impactar en un problema como este. El privado, obviamente, las universitarias, las que trabajan más y las demás ingresos son las que se benefician de esa atención en centros privados. Obviamente que la preferencia por el sector privado es particularmente por el trato. Este es un estudio cuantitativo. Se vio primero la parte cuántica y también se vio la parte cual, y creo que ustedes están haciendo un montón, sobre todo la primera cosa. Fíjense aquí lo que nosotros, es una de las citas que nosotros pusimos cuando se vio y cuando se evaluó una mujer que fue al sector público y al sector privado. Voy a leer. Aquí, mire, cuando yo fui a hacerme la sonografía a su clínica, ella me atendió, duró mucho tiempo conmigo, y aquí cuando me la hice aquí ayer, ella no duró ni siquiera 2 segundos con el aparato. Interesante esa cita, porque lo que le está diciendo es, a veces estamos en el público, salimos del paciente, pero ese mismo paciente que fue a una consulta privada con la misma persona, entonces se le dedicó una mayor cantidad. Eso es importante saber, porque esos son de los determinantes, donde están en Introduction to Health System, esos son de los determinantes que usted tiene que saber para poder impactar en un sistema de salud problemas. Tengo gente que está trabajando en los dos lados, pero en el público no me hace el trabajo que tiene que hacer, no me hace la calidad de atención, pero cuando me va al privado, entonces me hace una calidad de atención muy superior. Pero resulta que el 86% de la atención prenatal se hace en el sector público. Usuarios del servicio de segundo nivel seleccionaron el centro de salud por experiencia previa. Hay mucha tendencia a decir que la mujer prefiere ir a un centro de atención terciaria que a un centro de atención secundaria. Y en realidad es así que viene pasando mucho tiempo. Ahora bien, lo que nos dio este estudio fue que si la mujer iba a un centro de salud de atención primaria o secundaria y percibía que se le había dado una buena atención, ella seguía yendo a su centro de salud. Que la mujer cambiaba de parecer cuando tenía una mala experiencia en un centro de salud de primer, un segundo nivel, y entonces iba directamente a un tercer nivel.
también importante en lo que tiene que ver a la calidad de atención, sobre todo desde el punto de vista del usuario, de por qué hacen ese cambio y pasan de un nivel a otro sin necesidad. El 73%, ese fue el estudio que hicimos nosotros en el 2008, reporta que la consulta satisface el criterio de calidad de atención. Y yo se lo digo por lo siguiente. Nosotros hicimos un estudio que no fue en el Robert Reed, en el año 1992. Y nosotros evaluamos el Robert Reed, cómo percibían las usuarias de los servicios de Robert Reed Cabral la atención que se da. Y las usuarias, en ese momento, una consulta ambulatoria, el hospital está sumamente renovado, muy bonito, no era lo que pasaba en el 92. En el 92, la parte ambulatoria, no había ni siquiera luz en la parte que se daba consulta ambulatoria. Y había mucha precariedad. Sin embargo, cuando nosotros preguntamos a esas usuarias qué opinaban de esa atención que se le daba y del ambiente que estaba, ellas estaban felices. Felices con lo que estaba pasando. Posiblemente lo que nosotros no entendemos es que ellas tienen un ambiente mucho peor donde ellas están, y cuando llegan al hospital tienen un ambiente sumamente de mucho mejor calidad que el que ellos tienen. Y el poder de comparación de ellas es con lo peor. Y perciben el servicio como muy bueno, a pesar de que nosotros hemos visto que no se cumple con los niveles ni con las normas de eso. Importante es también saberlo. ¿Por qué? Porque el empoderamiento de los usuarios puede ser lo que posiblemente haga también un cambio en lo que es la calidad de atención. Si usted empodera a los usuarios y dice, estos son sus derechos y esto es lo que usted tiene que exigir, posiblemente las cosas cambien, que es lo que pasa en el privado cuando las madres de ustedes van a nivel privado donde el pediatra y van ya con el internet de y ellas son las primeras que le dicen, doctor, pero este paciente o esta enfermedad produce tal y tal y tal y tal y tal. Entonces ahí es que yo le digo, todo lo que está en internet no es la diferencia para ser médico. Y que la diferencia entre usted y una persona que le lleva el internet es que usted sepa interpretar y abordar eso. Pues se lo digo porque no es lo mismo la usuaria empoderada que va a nivel privado que la usuaria que va a nivel público, que no tiene ese empoderamiento y cualquier cosa que le haga se lo encuentra bueno o de muy buena calidad. Fíjense ahí que el 72% calificó la atención recibida como muy buena y el 27% la calificó como regular. Si lo ponemos en una gráfica, miren cómo se ve en la gráfica. En la atención prenatal, fíjense, muy buena. En la atención al parto, muy buena. Y en los servicios postparto, muy buena también. En la atención posaborto, señores, con todo lo que eso significa, pensábamos que íbamos a tener mala o muy mala. Sin embargo, fíjense, muy buena y regular. Las usuarias se encuentran que le hacen todo lo bien. ¿Por qué? Porque quizás no sabe qué es lo que tiene que decidir y no sabe qué es lo que tiene que pedir. Y todo lo que se le haga siempre pasa bien. Determinante, importante también, que puede ser importante para impactar en lo que es la mortalidad. Embarazo en la adolescencia en República Dominicana. También Dios nos dio la oportunidad de nosotros trabajar en esta parte también, una subdivisión de lo que es el embarazo y lo que puede ser también la mortalidad materna en este grupo de población que son los adolescentes. El cariño y la pasión por lo que era la adolescencia comenzó no con el embarazo, sino que obviamente por la cantidad de cosas que yo estuve haciendo en los primeros años que me di vuelta en investigación en VIH-Sida, fue lo que me puso a mí a estudiar lo que era la adolescencia, pero más relacionado a VIH-Sida que lo que era la vulnerabilidad de ese grupo. Precisamente uno de los estudios que condujo y dirigió la licenciada María Mirí en colaboración con la Universidad de Bordeaux es el estudio de PRENATES, un estudio que ha sido ya publicado y ampliamente citado por otros autores. En ese estudio nosotros buscábamos ver nada con la adolescencia, pero sí ver cómo el hombre acompañaba a la mujer para hacerse la prueba de VIH. Me explico. La gran mayoría de veces, cuando usted habla de VIH positivo con una mujer, la mujer es que recibe el resultado positivo y es la que lleva la mala noticia a la casa. Y se ve como que es la mujer la que ha infectado al hombre y la que ha traído la mala noticia del VIH a la casa.
cuando el 98-99% de las veces todo lo contrario. Es el hombre que le infecta. Y como la mujer es la que recibe el resultado porque está embarazada, ella es la que lleva la mala noticia. Y obviamente ahí vienen los problemas de separación, etc. Con todo lo que implica en un país como este, en el que la mujer depende económicamente en gran parte de lo que pueda darle su padre. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros tratamos con ese estudio de prueba test, el doctor Ligrigo, que nos dirigió a la Universidad de Miribilla. Nosotros tratamos de invitar a la pareja masculina a que fuera a los centros de salud con esa mujer embarazada y los dos se hicieran la prueba. Y los dos recibieron la prueba. Y los dos, si estaban negativos, seguirle diciendo que esto no es para un triunfo, sino que hay que mantener el comportamiento adecuado para que esto siga siendo. Si uno de los dos daba positivo, o si los dos daban positivo, entonces que los dos abordaran el problema desde el punto de vista de la vida. ¿Qué pasa? Que ese estudio se hizo para eso, pero también tuvo una población de adolescentes. Que comenzamos a hacer una serie de preguntas relacionadas con el proyecto que estábamos llevando. Y para nuestra sorpresa, el 40% de esas adolescentes, 40% de toda la población adolescente que se vio en ese estudio, que no fue hecho para el embarazo de un adolescente, sino para lo que yo les dije ahorita, dijo 40%, yo quiero y planifico mi embarazo. Eso fue algo que nos llamó mucho a nosotros, sobre todo por el carácter periodístico que se le ha dado en nuestro país al embarazo de adolescentes, de que es una catástrofe, de que hay mucha prevalencia de embarazo en la adolescencia. Y, vuelvo y repito, Dios nos dio la oportunidad de nuevo a que alguien nos llamara y comenzáramos a trabajar en embarazo en la adolescencia. Y recuerdo como ahora que el 21 de diciembre de ese año nos llamaron a nosotros Magali Carán, del Pro Familia, para que trabajáramos en embarazo en la adolescencia. Y muchas cosas ocurrieron, que han ocurrido después de eso. Recuerdo que fue el 21 de diciembre porque el 23 me decía, me recuerda que me decía Leopoldina Cairo, nosotros no vamos de vacaciones, no vamos parados. Y bueno, la suerte de ustedes es que yo no voy de vacaciones en diciembre y me tienen aquí. Y comenzamos a trabajar el 23 de diciembre y eso se comenzó a llevar a cabo en el día. Desde que pasan los reyes y todas estas cosas me tienen aún aquí parado durante más de un mes en nuestro país. Esto es lo que es la tasa de fecundidad específica por grupo de edad. Nosotros comenzamos a ver, como diría mi gran amigo, que ya falleció, Antonio de Moya, él, y comenzaste a tratar de desmitificar lo que es el embarazo. Primero empezamos buscando lo que es la tasa de fecundidad específica por edad. Y fíjense lo que está pasando en la tasa específica por edad. Este fue un estudio, señores, que nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar los 20 años de INDESA. Ese es el único estudio que se ha hecho en este país, que ha podido tener la INDESA desde el 1986 hasta el 2013. Y usando las INDESAs, que son las encuestas demográficas de salud, pudimos ver que la tasa global de fecundidad, fíjense cómo va bajando, y en la única que va bajando es la de 15 a 19 años. Es cierto que sigue en 90 y que posiblemente es una de las tasas de fecundidad más altas de embarazo en adolescentes que tienen las Américas. Eso, si usted se compara con la región de las Américas, estamos mal. Pero si usted se compara within, no between, within, se compara con usted mismo, usted está viendo que hay un descenso. Y ese descenso posiblemente, lo que está diciendo es que posiblemente hay una transición del embarazo y que posiblemente por el impacto y el dinero que se ha dado por más de 2 décadas en el embarazo de la adolescencia, ha comenzado a subir y a ser. ¿Qué es lo importante de estos estudios? Que eso se evalúe, no sacar conclusiones ni consecuencias. Esos estudios son observacionales, descriptivos y transversales. Y los estudios observacionales, descriptivos y transversales no están hechos para sacar inferencias, sino para hacer asunciones e hipótesis que pueden ser respondidas por estudios de seguimiento o estudios experimentales. Pues fíjense cómo este estudio lo que nos dice, hay un cambio y hay que ver qué ha pasado, porque si el cambio es positivo, lo que hay que buscar son los determinantes que han hecho
que ese impacto sea positivo, entonces seguir haciendo y buscar otros nuevos para reducir aún más el problema que estamos estudiando. La otra cosa es, mucho se ha hablado de que el embarazo en adolescentes tiene más riesgo de tener bajo peso al nacer, de que tiene que tener problemas en el parto, problemas de prematernidad, más cesáreas, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos la oportunidad en ese estudio que hicimos con Profamilia de evaluar 2 maternidades que llevaban un planteamiento específico para lo que es embarazo en adolescentes. Es un programa de embarazo en adolescentes, que fue la maternidad de los niños y la maternidad de las. Y evaluamos, señores, en ese estudio que nosotros hicimos, vimos que no había más riesgo en aquellas adolescentes que en las que no eran adolescentes, para todo eso que se venía diciendo por más de 20 años. Posiblemente no sea el adolescente el problema, posiblemente sea la calidad de atención. Porque cuando vimos que había programas específicos dirigidos al adolescente, nosotros nos dimos cuenta de la calidad de atención que le ponían al adolescente era mucho mejor que la que no era adolescente. Y eso en alguna forma podía haber impactado lo que eran los riesgos que se producían y que se vienen diciendo de generación en generación en nuestro país por más de 20 años y que se lo están solamente adjudicando a una etapa en la vida y no posiblemente el abordaje que se le da a la adolescencia. Quiero aclarar también que no es lo mismo, eso es bueno que lo sepan, que si hablamos de la adolescente temprana que de la adolescente tardía. ¿Okay? La adolescente temprana, que es la que menor de 15 años, obviamente tiene más vulnerabilidad que la que tiene de 16 a 19 años. Recordándole que la definición de adolescencia, según la OPS, va desde 11 a 19 años. Uno la va desde 10 hasta 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, esas 2 etapas son importantes diferenciables porque son embarazos que no tienen el mismo. Ahora bien, vamos a seguir. En este caso, miren la gente esa. Y fíjense lo que nos están diciendo la gente esa. Que se cierra la curva, fíjense, tanto la curva de las más cercanas, las menores de 20 años, que es lo que miden de esa, como las que van de 22 a 26 años, fíjense como la curva de bajo peso al nacer se va cerrando. Lo cual nos dice a nosotros que ha habido un cambio y posiblemente sea el impacto que ha habido en la calidad de atención que se le da a las embarazadas adolescentes. La otra cosa importante que no se ve muy bien aquí, pero lo voy a explicar. Cuando nosotros vemos la razón de mortalidad materna según un grupo de edad en lo que reporta el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, la Dirección General de Epidemiología, del 2002 a 2014, el grupo de edad que más baja tiene la razón de mortalidad materna es el grupo de edad de 10 a 19 años. Eso yo lo estoy presentando a ustedes en una primicia. Eso no se ha presentado en el país. Ese fue un estudio que lo acabaron de invitar a nosotros y nosotros terminamos. Tenemos que decir el privilegio realmente de que este estudio fue el último estudio que hicimos con el doctor Henry Guerra antes de irse, responsable de muchas de las cosas que nosotros hicimos a nivel de gráficos. Y fíjense cómo la menor mortalidad se ve en el grupo de 10 a 19. Volvemos otra vez a decir que de alguna manera ha habido un impacto en lo que se ha hecho y que esa parte periodística que se habla aquí del embarazo en adolescentes, deberíamos de cambiar ese discurso y proponer un discurso diferente en el que nosotros debemos seguir invirtiendo para seguir reduciendo más lo que es el problema. No maximizar el problema, porque lo que da la impresión es que hemos invertido mucho y se ha hecho un poco. Y ha sido todo lo contrario. La otra cosa importante, el porcentaje de nacimiento en adolescentes. Si ustedes se fijan, esto es de ENDESA 91, 86-91, hasta ENDESA 2007-2014. Vuelvo y repito, ahí hay más de 20 años de recolección de información. Y fíjense ahí cómo ustedes pueden ver lo que pasa. Estos son los de 15, 16, 17, 18 y 19 años. ¿Qué está pasando? A ver. Lo que está pasando es que el mayor número de embarazos que se reportan en adolescentes, fíjense, 40 más 20 y pico. Ahí estamos hablando de cuánto, casi
Casi el 70% de los embarazos adolescentes, ¿en qué edad ocurre? 18, 19 años. Entonces, esa parte periodística, señores. Cuando nosotros hicimos el estudio y contratamos un comité de expertos para que evaluara los datos, hubo una de esas personas, una joven, Melina Molina, que tiene muchísimo tiempo trabajando en adolescencia, que lo primero que nos dijo fue 3 años de experiencia. Las empresas son viejas. Refiriéndose a que estas mujeres ya tienen una contextura de adultos que no tienen la que son menores de 15 años. Probablemente un segundo más. Pero fíjense ahí, 70% lo tiene. Y eso que dice Donatino es muy importante, porque en ese estudio que yo lo estoy presentando, no lo hemos presentado todavía, nosotros pudimos ver cuál era la edad más importante que había que afinar la mujer. Que es la edad de 17 años, que es cuando ella tiene su primer embarazo. Pero vienen pensando en su embarazo desde que tienen 13 o 14 años. Entonces no es 17, es 2 o 3 años antes que hay que comenzar a trabajar. Fíjense lo bonito y lo interesante de esta cosa. Eso es lo que se llama hacer la evidencia en un problema específico. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que no siga? ¿Tenemos fuerza para ser infantil? Es decir, casi no. En esa cifra, te puedo hacer una pregunta. En esa cifra tan impactante sobre la diferencia entre los médicos, ¿hubo alguna diferencia entre los sitios donde hay residencia de ginecología que utiliza como hospitales donde no había la residencia? ¿O no fue? La realidad es que no hubo diferencia ni por niveles, ni había residencia, ni por nada. Vamos a entrar en eso en la conclusión. ¿Ok? Me hacen más preguntas. Si me dan fuerza, me dan la fuerza. Bueno, otra vez. Ahora vamos a lo infantil. Ya vimos Mateo, ¿verdad? Vamos a lo infantil. Salud infantil. Ahí es que estamos nosotros. Vamos a 31, según la inglés. 31, posiblemente más bajito, pero estamos en 21 por mil. Estamos en 21 por mil. Todavía por encima de la región, pero hemos avanzado. Hemos avanzado bastante. Yo creo que se ha avanzado más en la mortalidad infantil que en la mortalidad materna. Y eso es importante porque si usted usted va a reducir en más de un 50% lo que son sus índices para alcanzar las metas de los objetivos del milenio, usted definitivamente está encaminándose a alcanzarlo. Ahora, aún así, seguimos por encima del promedio regional. Ahora, ¿por qué nosotros no bajamos más de ahí? Vamos a ver por qué. Porque si nosotros queríamos bajar muy por debajo de lo que era la parte de la región, algo hace que algo está pasando que no nos deja hacer eso. Y ahí es que viene la investigación a dar el plan. Si usted hace una investigación, por eso es lo que yo le digo, y no aporta conocimiento nuevo, usted no está haciendo investigación. Usted está haciendo lo mismo que hizo otra gente. Pues, ¿qué es lo que nos lleva a hacer investigación? Precisamente eso, ¿qué es lo que está pasando? Diferente a lo que estaba pasando hace unos años que nosotros no sabemos. Fíjense lo que está pasando. Aquí hay un problema serio, y es ese tipo de mortalidad, que es la mortalidad neonatal, que es la que ocurre de 0 a 28. Hay un problema en las causas de esa mortalidad, y esa mortalidad, cuando yo le hice unos ajustes a esa mortalidad por años, increíblemente ha sido más o menos igual por todos estos años. En 20 años o más, nosotros hemos tenido la misma mortalidad neonatal. Entonces, la pregunta viene, como me decía mi gran amigo y profesor Jesús Félix Iglesias, que estaba aquí con nosotros. Entonces, ¿para qué hacemos la gente eso? Entonces, ¿para qué hacemos la investigación? Ahora ese es mío. ¿Para qué hacemos la investigación? Si la vamos a engavetar. Por eso el paradigma de esta universidad, de esta escuela de medicina, no puede seguir siendo el mismo paradigma de otras escuelas de medicina. La investigación es importante, porque si no, usted no va a cambiar nada. Absolutamente nada. Usted va a seguir siendo el mismo papagayo, repitiendo las mismas cosas y viendo los mismos pacientes.
si nosotros no comenzáramos a hacer investigación, tuviéramos los mismos antihipertensivos que teníamos hace 30 años. Y estuviéramos muriendo a los 60 años. Entonces, por eso es importante que usted haga investigación. Pero lo más importante es lo que usted sepa, que esa investigación no puede quedar en la gaveta. Usted tiene necesariamente que usar la evidencia para impactar, porque si no, usted no está haciendo nada. Usted simplemente está haciendo más de lo mismo. Las mismas causas por todo el tiempo, siguen siendo las mismas causas. ¿Cómo es posible que sigan siendo las mismas causas? Entonces no estamos haciendo nada con eso. La otra cosa importante, la neonatal precoz representa el 70%, el 17% neonatal tardía y 15%. Sigue siendo este el problema. Ahí hay que afinar la puntería. Para eso es que se hacen estas gráficas, para eso es que se hacen estas gráficas. Precisamente para que usted sepa dónde que tiene que afinar. Vamos de nuevo. ¿Dónde se muere la gente y dónde reside la gente? La tasa de muertes infantiles en un lugar de residencia. Estas fuentes son gubernamentales. No son fuentes de fuentes, son fuentes gubernamentales. El Ministerio de Salud Pública. Fíjense ahí. Estas son las tasas de muertes en un lugar de residencia. Se supone que hay que ver morirse la gente en esos centros de salud. Pero ¿qué pasa? Ese es el porcentaje de muertes infantiles según ubicación del centro donde ocurre muerte y provincia de residencia. Vamos a coger Robert Rick ahora, que es que yo más conozco, donde yo trabajé por un largo tiempo. El Robert Rick ahora. Lo verde es la provincia de ubicación del centro. Lo rojo es otra provincia de la región donde no pertenece al centro. Lo azul es provincia de otra región. ¿Cuánto hay ahí? Esto es un 10%. ¿Y esto cuánto es? Aproximadamente un 90%. Póngale 80%. El 80% de los niños que se mueren en Robert Rick no viven en sangre. En sangre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La gente viene a morirse de verdad. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Posiblemente hay que hacer algo para que no vengan a morirse al hospital. Y tiene que ser algo que esté cerca de ellos. Vuelvo para atrás. Si yo vivo aquí, yo me vengo a morir aquí. Algo hay que hacer, algo hay que hacer aquí, algo hay que hacer aquí. ¿Qué es ese algo? No son investigaciones, no va a dar evidencia. Yo le tengo una posible solución, porque ya pienso que hicimos también evidencia. Vamos a verlo. Hay muertes infantiles en un centro donde ocurre muerte y provincia de residencia en el 2015. Hospital Robert Rick Cabral. Reciben pacientes y se mueren. Esta es la zona de residencia, pero vienen a morir. ¿De acuerdo? La otra cosa, afinar la puntería. El 90% de la muerte neonatal ocurre en 10 centros hospitalarios. La gente viene a morirse esos 10 centros. ¿Por qué? Eso es lo que hay que saber. Ahora, estos 10 centros hospitalarios hay que darle prioridad, porque no estamos haciendo un posgrado, la gente se está muriendo. Nosotros no estamos haciendo una maestría, salió una maestría para someter al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. La gente se está muriendo. Son detectores de mentira. Entonces, y usted tiene que hacer algo importante y rápido para evitar que la gente se siga muriendo. Porque usted, vuelvo y repito, usted no está haciendo un posgrado. Entonces, en lo que usted resuelve, lo que es mejorar la atención cerca de donde esa gente se está muriendo, estos hospitales deberían recibir la mayor cantidad de dinero para poder resolver ese problema. Yo le hice una hipótesis al presidente Robert Rick Cabral, que siempre he tenido la oportunidad de darle clases de metodología de investigación. Y yo le hice una hipótesis, y le dije que yo le iba a rechazar ese punto. Y era que no había que hacer huelga para subir los salarios. No hay que hacer huelga. Si yo trabajo más, hay que pagarme más. Si yo demuestro que esos hospitales trabajan más y donde más carga de trabajo más, a eso hay que darle mayor solución. Y por ende una mejor recuperación.
ustedes van a cómo se va a poner equitativa todo el mundo va a querer tener más. Bien, es seguro, es una hipótesis. No estoy diciendo que no sea lo correcto. Lo segundo, de alguna manera nosotros tenemos que mejorar el referimiento y el contrarreferimiento. Próximo. El 86.5% de las muertes neonatales ha ocurrido en 6 centros hospitalarios. Si usted sigue afinando la puntería, mire dónde que se viene a morir la gente. La gente se viene a morir en esos centros. Lactancia materna. Cada vez más, menos mujeres lactan. ¿A qué se debe eso? Muchísimas cosas. Vamos a entrar en detalles conflictivos. Pero se debe a muchísimas cosas. No podemos ir siempre sea uno conflictivo. Si no, nos morimos, ¿verdad? La industria acaba con eso. Demasiado dinero, demasiada propaganda. No, porque tú no puedes promover tu ley, entonces la promueven de otra forma. Ya tenemos médicos en la radio y en la televisión diciendo que las fórmulas infantiles son las buenas y no la lactancia. Cuando todos sabemos que no es así. Y esa es la triste realidad. Tenemos más gente que está consumiendo fórmulas infantiles. No porque sea mejor, sino porque nos están atrapando, nos están enamorando para que eso pase. Tanto a la clase no médica como a la clase médica. Bueno, fíjense, mírenlo ahí. Menos de 2 años, solamente un 12% lactancia inclusiva. Yo creo que eso es muy alto. De 2 a 3 años, 8%. De 4 a 5, 1%. Y de 0 a 5, un 7%. Perdón, meses. Ese es en meses. Esa es la parte de esa. ¿Ok? Desnutrición infantil. Resultado de las ETESA y resultado de las encuestas de micronutrientes en el país. La desnutrición infantil, ahí sí podemos dar un premio. Yo creo que nosotros hemos mejorado bastante los índices de nutrición. ¿A qué se debe eso? A la voluntad política importante que ha habido. Desayuno escolar, posiblemente, una de las mejores estrategias. Fortificación de los alimentos. Micronutrientes de los alimentos. Cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede. Y esto es uno de los ejemplos mejores para eso, porque no nos podemos llevar más sabor de que todo está mal. Hay cosas que nos vienen. Esta es una de ellas. ¿Okay? La desnutrición en todas sus etapas, en todos sus componentes, está reducida. Si nos vamos a lo que hicimos nosotros, que fue la segunda encuesta nacional de micronutrientes, que se hizo en el año 2012, un grupo cuando estábamos en el CENIR, ahí vemos que la primera encuesta que se hizo en 1993, que también nosotros participamos, a mediados del año 90, ahí fui yo coordinador de investigación, y esta fue la investigación principal. La primera encuesta del 93, fíjense dónde estaba el porcentaje de niños con anemia. Fíjense la segunda encuesta cómo está mucho más baja. Se ha reducido bastante, y podemos decir que es una de las cosas buenas que está pasando en nuestro país. Hicimos niveles de ferritina para ver si había alguna asociación con parasitosis. Y fíjense que los niveles de ferritina disminuidos, bajos niveles, en la primera encuesta estaban casi en un 12%, en esta segunda encuesta estaban alrededor de un 2%. Bien bajo. Es decir, que nosotros estamos teniendo mucho mejores niveles, o hemos reducido los niveles de anemia en nuestro país. La otra cosa, el retinol o vitamina A. Niveles deficitarios y niveles bajos en la primera encuesta. Fíjense que en la segunda encuesta casi ni se ve. Bueno, eso habla muy bien. Y dice que nosotros estamos a nivel de desnutrición, malnutrición, estamos con un nivel, vamos a decirlo así, adecuado. Y esto, me parece un crucigrama, que ha sido uno de los estudios más, como decir, más difíciles en términos de conversaciones con agencias que nos contratamos. Pero ha sido uno de los retos más interesantes que hemos tenido. Este estudio nosotros, es el estudio llamado cuello de botella. Es el estudio que yo creo y es el tipo de abordaje que se necesita aquí en el país para poder apuntar mejor a servir esta nueva realidad. Cuando yo le hablaba de que había que hacer algo para que esos niños no vinieran de la frontera o de otros lugares a morirse aquí a Santo Domingo, hablaba de un estudio como este, un estudio que abordara la provincia,
comenzáramos a ver por niveles en esa provincia cuáles son los problemas. En 4 determinantes: contexto, producción, demanda y calidad. Esto fue lo que este fue posiblemente lo que valió la consultoría. Nosotros se nos entregó una consultoría para evaluar determinantes y nosotros vinimos con este esquema que parte de la causa de muerte materna y de muertes neonatales y va hacia los determinantes, los cuellos de botella que hay por cada determinante, con estrategia propuesta e indicadores de dirección. Lo hicimos en varios hospitales del país y hay muchísimas cosas que ya hemos mencionado en los estudios que hicimos anteriormente. Pero sobre todo, veíamos una calidad de atención que se afectaba precisamente por no cumplimiento de las normas. Pero veíamos muy poca atención centrada en el paciente. Vimos muy poca participación de la parte masculina en lo que es el acompañamiento a esa generación. Pero muchas cosas de las que vimos también fue esta parte. Una planificación operativa. Para mí fue sorprendente ver de gente que está trabajando en un hospital por más de 15 años, muchas veces ni se conoce. Y nadie sabía lo que estaba haciendo con ellos. Una descoordinación que precisamente no es lo que pasa en su escuela de medicina. Todo el mundo sabe lo que está hablando. Todo el mundo sabe que, porque sabemos el objetivo principal de nosotros, un producto de excelencia académica. Si usted no tiene claro para dónde usted va, usted puede ir para donde quiera. El ejemplo que siempre le pongo a los docentes, el famoso cuento de Alicia en el País de la Maravilla. Alicia llegó a una esquina y el conejo le preguntó: ¿qué te pasa? Y Alicia dijo: no, que me perdí. Ahora no sé si voy para la derecha o para la izquierda. ¿Y para dónde tú vas? Yo no sé. Pues da lo mismo que para la derecha o para la izquierda. Entonces, cuando no se tiene claro para dónde uno va, ni hay coordinación, entonces eso indefectiblemente afecta lo que es la calidad de la persona. Pero no se puede ver en una sola vía. Si lo que nos dijo los cuellos de botella es algo importante, que nos dijo que nosotros tenemos que trabajar en 2 vías: el que asiste y el que está buscando la atención. Si hacemos la analogía con esta escuela de medicina, es el famoso teaching and learning process. Que no hace nada si solamente le sigue a los estudiantes y no le sigue a los docentes. Y no hacemos nada si los estudiantes no saben que los docentes están trabajando para ellos y que nosotros queremos trabajar para ustedes. Las cosas van en 2 vías y pudiéramos tener el matrimonio perfecto, la media y la dirección. ¿Hacia dónde se proyecta la evidencia de salud materna e infantil? La mortalidad materna tiende a la disminución, pero sigue siendo paradójicamente alta en un país con altas tasas de atención prenatal y de realización de partos institucionales. La paradoja dominicana. Luce ser que la calidad de la atención es uno de los factores atribuibles más importantes en los altos índices de mortalidad. La calidad de atención no se traduce solamente en lo que hace un médico con el paciente, sino en tener los insumos adecuados, en tener las cosas adecuadas para hacerlo, en tener el salario adecuado para yo no tener que irme corriendo a mi consulta privada, y así sucesivamente. Se observa una disminución en la tasa de fecundidad específica por edad en adolescentes de 15 a 19 años, lo que sugiere un posible proceso de transición en el embarazo en la adolescencia que hay que tomar en cuenta para poder seguir impactando. Si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a poder seguir impactando. Eso lo dije yo hace unos años en VIH, son los años de 1998, cuando teníamos menos de 1% de prevalencia, y que si seguíamos haciendo lo mismo, la prevalencia iba a seguir siendo de 1%, y a la actualidad sigue siendo de 1%. Se observa un descenso en la mortalidad infantil. Felicitaciones a la República Dominicana. Pero la mortalidad neonatal sigue siendo muy alta y hay que bajarla para poder llegar a tener índices menores de lo que tiene la región. Los altos índices de mortalidad materna e infantil por encima del promedio de la región sugieren que no lograremos
las metas trazadas para el objetivo del dinero. Hay que hacer otras cosas en la calidad materna, si no, seguiremos siendo, no quiero decirlo, pero hazme reír. Mejorar el cumplimiento de las normas de atención, eso no es fácil. Este señor que está aquí frente a mí tiene más de 10 años trabajando en eso. Eso no es fácil, eso es solamente una conferencia. ¿Cómo mejorar? Y de hecho, lo voy a invitar a que él hable de su experiencia aquí en el país. De cuántas cosas se han hecho para mejorar eso. Eso no es fácil. Hay que buscar estrategias innovadoras, posiblemente otros abordajes como el cuello de botella para poder ayudar a la gente que tiene más de 10 o 15 años trabajando en eso. El envolvimiento de la pareja masculina es esencial en la etapa de la educación. El hombre no puede estar separado de esa salud. No puede estar separado. El hombre tiene que estar ahí, pero no como un cliché. El hombre tiene que ser partícipe. Tiene que trabajar con la mujer, tiene que empoderar. Para eso son parejas. Para eso debemos un vínculo. Asignación de recursos en los centros de salud donde hay mayor mortalidad. Yo estoy totalmente convencido que eso va a mejorar muchísimo la calidad de atención y va a mejorar mucho el desempeño de los otros residentes y docentes y personas que trabajan en otros hospitales que le han tirado por muchos años la cuava, usan la palabra, el slang dominicano, pero le han tirado el trabajo a otros y ellos son los que están cargando el Estado. Y a veces está difamado por la cantidad de trabajo que tienen y el exceso que se le ha pedido a la mortalidad. En realidad son otras cosas. Y hay que hacer una atención centrada en el paciente. Hay que dejar que el paciente tenga su familia. Hay que dejar y hay que buscar la manera de que el hombre esté ahí en el parque. Si lo hacemos en privado, ¿por qué no lo podemos hacer en público? Hay que buscar la manera que eso pase. Tanto que nos gusta grabar los hombres, están ahí en el parque, dando gritos de sangre. Por suerte que nosotros no tocamos. Muchas gracias. Bien abierto el modelo, ¿eh? Porque sigue abierto el modelo. Vamos arriba, pregunta. Una pregunta, por favor. Feliz de ver lo que tú estabas haciendo. Más que una pregunta, un comentario breve. Primero, felicitarte por tu excelente exposición y por tu amplia gama de experiencia en investigación en salud en la República Dominicana. Y en segundo lugar, también felicitar a la universidad, porque he estado pregonando muchas veces en diversos escenarios que desde el ministerio un estudiante se gradúa hoy y tenemos que capacitarlo en atención a la embarazada, cuidado de emergencia, de IEPI, un sinnúmero de cosas que yo espero que después que empiecen a salir los egresados de esta universidad se hable antes y después de los egresados de esta universidad en lo que tiene que ver con la atención en salud. Todos ustedes saben lo que está pasando ahora mismo con los exámenes de residencia y demás. Quiero puntualizar varias cosas. Básicamente con lo que tiene que ver con la mortalidad neonatal. Efectivamente, en la República Dominicana, el aporte importante de la mortalidad infantil es la muerte neonatal. Y soy de lo que digo que nosotros no vamos a mejorar la mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad neonatal, hasta que no mejoremos la calidad de atención al parto. Están íntimamente relacionadas con lo que pasa alrededor del nacimiento. Un niño que nace con cierto grado de asfixia, evidentemente hubo descuido en la atención del parto. Y la asfixia es una de las principales causas de muerte neonatal. Igualmente con la sepsis,
una madre que viene con un parto normal con 8 centímetros, prácticamente desembarazándose, le rompen la membrana. Y en menos de una hora le hacen 14 evaluaciones genitales, básicamente por más de un proveedor. Y entonces el niño, después que tiene 6 horas de nacido, empieza a hacer temperatura, hipotermia, y después se muere. Y todo es fruto de todas las cosas que nosotros hacemos en la atención del parto, que las evidencias científicas están demostrando que no deben hacerse. Eddie, me parece que tu presentación es sumamente importante, sobre todo ese trabajo que tú hiciste de compilación de la Gentesa. Aunque yo no soy muy fanático de la Gentesa, pero ese trabajo me parece importante. Y creo que tenemos que buscar la manera de cómo tú haces esa presentación, la llevas al ministerio, para ver si podemos ver qué cosas podemos hacer con todas estas cosas que tú estás, con todas estas evidencias que tú estás mostrando. Buenas tardes. Doctor, usted mencionó que alrededor del 86% de las mujeres atendían el sector público, dando servicio de salud. Y también realizó una investigación en esa muestra. Perdón, en esa muestra. Exacto, de la muestra. Okay. Y usted mencionó una investigación realizada de unos 60 médicos del sector público, una cantidad muy pequeña, creo que un 8%, que permite posibles competencias básicas mínimas, por decirlo así, para brindar este servicio. Y luego de un periodo de entrenamiento, más o menos se duplicó a un 14%, si no me equivoco. Ese periodo, ¿cuánto duró? ¿Usted sabe? Sí, gracias por la pregunta. Exacto. Bueno, en primer lugar, fueron dos estudios diferentes. El doctor Pérez Bernal, que es parte de nuestro board staff, el grupo de docentes. Fueron diferentes los estudios. Primero pasó el de calidad de atención y después vino el de percepción de usuario. Casi al mismo tiempo se diseña, pero no al mismo tiempo se llevan a cabo. Y eso y es bueno que tú me hayas hecho esa pregunta, porque muchas veces no se entiende a nivel, sobre todo de la agencia financiera, la agencia que financia. Por ejemplo, te dice, tú quieres llevar a cabo esto, pero si el dinero, por ejemplo, no está en ese momento, y tú estás desarrollando otra investigación, a veces te juntan 3, 4, y es muy difícil llevarla a cabo. Por eso, gracias por tu pregunta. Lo segundo, el tiempo que pasó entre lo que se evaluó la intervención y lo que se evaluó de nuevo fueron 3 meses. ¿Okay? Se evaluó, se hizo la intervención y a los 3 meses se fue cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, esa evaluación fue lo bueno y lo importante porque fue los mismos centros y con la misma persona que se hizo. La pregunta, entonces, simplemente para sellar, ¿usted cree que es un área que uno se debe enfocar los recursos para mejorar o reducir la tasa de mortalidad? O sea, ¿por qué no? Pues definitivamente. O sea, la evidencia se orienta doctor Pérez Bernal, a que hay que mejorar la calidad de eso. Pero hay que mejorar la calidad de supervisión. O sea, si tú, por ejemplo, algo que a mí me dijo, yo sí tengo que agradecerle a la vida. Y a Dios es que me dio la oportunidad de tener buenos mentores. Y don Hugo Mendoza me decía, tú no puedes tener a una persona menos preparada supervisando lo que estamos preparando. Vamos a arreglar. O sea, si tú tienes una persona que tú eres, que está supervisado, el supervisor tiene menos preparación que él, tú siempre vas a ir de ventaja. Y eso no solamente es una ventaja para el facilitador, sino para todo lo que significa la calidad de esfuerzo, ayuso en este país. Pues no solamente por mejorar, porque estamos echando leña a un fuego que quizás no es el origen del gran problema. O sea, que hay que mejorar la supervisión de esos supervisores, para la redundancia, que están supervisando esa parte del centro de atención primaria, secundaria y terciaria. Y para eso aquí hay que remover muchas cosas. Sobre todo, aquí hay que volver a instalar. No me quiero meter en eso, yo soy muy político, pero yo no quiero que esto se oiga político, yo quiero que esto se oiga científicamente hablando. Aquí hay que restaurar lo que son los concursos. O sea, yo no puedo irme. O sea, yo no puedo
profesional irme a un puesto de trabajo por democracia, no por democracia, por democracia. O sea, tú vienes. Yo tengo que ganar, como se ganan los puestos de director de escuela de medicina. Bueno, como se ganan los puestos cuando tú concursas en una agencia internacional, tú tienes que ganar. El ministerio debe ser peor que eso. Porque el ministerio atiende el 90% de la gente. Y el otro 10% también depende de mí. Entonces, hasta que eso no pase, porque no debe ser por democracia, debe ser porque tú te lo mereces, por tu currículum, por tu experiencia, pues para eso se estudia. ¿De acuerdo? Entonces, eso definitivamente tiene que llevar a una mejoría. Tiene que llevar a una mejoría. Si tú no tienes equipo de trabajo y tú tienes gente fuera de medicina, tú no vas a ver la diferencia. Y esto no es cuestión solamente de una institución, de instalaciones ni de tu dinero. Si tú no tienes los facilitadores que entiendan la mística, que sepan lo que están haciendo, tú no puedes llevar el producto al mercado. Y eso mismo es un sistema de salud. Lo mismo. Ahora, para manejar un sistema de salud, al igual que para manejar un carro y un avión, hay que estar preparado. Todo control. Yo soy el doctor Sergio Dalmamut, doctor obstetra, que he trabajado en el país por muchos años. Creo que 25 años después que regresé al país, de médico felicito a usted, conozco a Shai, felicito la iniciativa, sobre todo porque cuando llegué, tomé esta invitación de Italia. Y bien, porque entiendo yo que como dominicano debemos imitar a Felipe por sus grandes esfuerzos en la investigación en el país. La evidencia está en su conferencia que acaba de dar. Quizás algunos me conocen, los profesionales, pero estos jóvenes que nacieron quizás con nosotros no conocen la trayectoria. Pero en 1991, 92, cuando llegué al país, dije, aquí hay que protocolizar, normatizar y protocolizar. Tuve la oportunidad con un equipo de personas. Tuve esa gran oportunidad en el país. Tuve esa oportunidad porque el sistema lo necesitaba, lo comenzamos a trabajar, iniciamos con un proceso ya de mi maestro en México, decía, decir, hay que tener un maestro para. Tuve la oportunidad del apoyo del gran Hugo Mendoza, pero tuve la oportunidad del apoyo del doctor Vinicio Cárdenas, que lo recuerdo como siempre, cuando mi primer trabajo que publiqué en 1922, pero mi primer trabajo fue Forces. El Forces Kila y Forces Salida. Forces Simpson y Forces Salida. De repente, el maestro se para y dice, hace mucho que no oía hablar de Forces. Y hoy en día, las escuelas de nuestro país, de aquí de Cotocrisis, el Forces no se habla. Y lo que es un trabajo. Lo que define un Forces de un obstetra a un médico general, a una partera es el Forces. En los Estados Unidos, en Europa, en México, en Colombia, en Venezuela, el Forces es un instrumento más de obstetra. El profesor me dio ese apoyo y de ahí en adelante fuimos grandes, ¿no? Me consideró un amigo. Entonces de ahí fue que me dio el apoyo, porque había que tener el apoyo de grandes maestros para hacer cosas de esa normativa. Y ahí es que salen las primeras 10 normas en materia infantil, con el apoyo del maestro. Entonces, ahí le visité
4 meses desde el 1999 al 2014, provincia por provincia, el país entero, llevando las normas materiales. Y hoy en día, la mayoría de los especialistas en bienes de no las aplican. Hoy en día, la mayoría de los especialistas en ginecobstetras, tú llegas a las 10 de la mañana a cualquier hospital de nuestra provincia y no están ahí. Están en el nivel privado. Hoy en día, la mayoría de nuestros ginecobstetras, cuando se habla de muerte materna, en un estudio que hicimos en el 1997, la calidad de la atención fue la causa de la mortalidad. Solamente consulta de calidad. Es increíble. Y ahí vengo, ya finalmente le comento. Recientemente me dedico a trabajar calidad de atención. Soy más gerente que obstetra. Y en este trabajo de calidad de atención puse una transparencia de 1999 y vi que la mortalidad materna, que en esa época hablaba, en esa gráfica, era igual a la que tenemos hoy. Digo, oh, ¿y cuánto dinero hemos gastado el país? Y de organismos internacionales, de la SED, y buscando la fórmula, y estamos igual. Pero es porque a nosotros como dominicanos tenemos que hacer tu último comentario. No se puede trabajar en un país donde la gente ocupe un espacio de democracia. Sabemos mucho dominicanos y muchos especialistas que debemos estar en puestos claves del país y no lo estamos. No hace años que no estamos. La mayoría de nuestros directores hospitalarios, ninguno cumple con el reglamento general de hospitales para ser un director de hospital. La mayoría. Y así no podemos. Si seguimos así, si seguimos actuando así, de verdad que no creo que vamos a poder lograr esta generación, los grandes cambios. Los felicito a ustedes. Pero si seguimos de esta forma, de esta manera, graduando muchos médicos que en su mayoría ni conocen el proceso normativo, ni lo conocen, porque mi hija estudia medicina en otra universidad y me pregunto muchas veces sobre el tema. Los médicos, sus maestros, y hablan más que todo de cosas de obstetricia de Williams, de Nelson, pero nunca tocan el tema de las normas nacionales de servicio, que es lo básico. Y en calidad, le planteo, y en habilitación, pienso que estamos muchas veces, muchos hospitales de cuarto nivel, buscando la certificación de la Joint Commission International. Y cuando venimos y vamos a donde ellos no tienen la certificación de habilitación del Ministerio de Salud. Oye, ¿qué cosa? Y eso me ha tocado a mí, preguntarle, doctor, y a un director de un hospital de cuarto nivel, ¿y dónde está la certificación y habilitación del Ministerio de Salud Pública? No, eso lo estamos trabajando. Y tienen un ISO 9000 y una certificación de la Joint Commission International. Eso es falta de no querer, no hablar de las leyes, de las normas, de los reglamentos nacionales. Dos intervenciones más y cerramos. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Excelente presentación, gracias, sobre todo gracias por la invitación. Yo soy el doctor Ricardo Díaz, yo soy pediatra del módulo. Dos comentarios con relación al tema de mortalidad infantil. Mira, la gráfica que tú presentaste de a dónde van a morir los niños que trabajan en pruebas de baja capacidad resolutiva, en eso.
hay hospitales regionales, y algo más o menos hablo de eso, hay hospitales regionales, pero no tienen capacidad de hacerlo. Lo refiere. Y con relación a la tendencia de la mortalidad infantil, esa es la tendencia normal en los países cuando empiezan a bajar la mortalidad infantil. Baja la mortalidad congenital y sigue en aumento la mortalidad neonatal precoz. Y después las diferentes estrategias, o sea, estrategias de hidratación oral, estrategias de vacunación y las estrategias para bajar la mortalidad neonatal precoz, los ustedes lo saben, pues implica recursos, implica capacidad resolutiva. Entonces, eso es la tendencia normal de la transición de la mortalidad. Eso sí, es cierto, o sea, eso lo vemos también con la enfermedad de inmunoprevenida. Tú tienes la vacuna para el neumococo, disminuye el neumococo y viene otra vez en primer lugar. Yo no puedo desglosar todo lo que es la mortalidad materna e infantil en la comunidad. O sea, tendría que pasarme por cada aspecto, hablar una serie de conferencias que pudieran pasar, obviamente, 2 o 3 semanas hablando. Yo doy un ciclo de conferencias, eso es verdad. O sea, estamos tratando de, sobre todo, que esto es didáctico, que esto es llevado para el estudiantado, para la escuela y obviamente para ustedes. Y en eso te quiero decir, o sea, llama la atención en la mortalidad neonatal, primero, lo constante que ha sido su alto porcentaje, aún cuando no estaba disminuyendo por diarrea o por infecciones respiratorias. O sea, siempre ha sido alto. Eso solamente tú lo puedes ver una tendencia. O sea, tú vas a hacer un estudio de tendencia de 20 años y tú lo que quieres ver los cambios, alto o bajo, hacer un plató. Con el problema que ahora comienza permanentemente a subir, a pesar de que tengo que decir que la tendencia del 2013, por su baja muestra, posiblemente sea un artefacto de esa subida. Aún así sigue siendo 20. O sea, cuando tú haces un estudio de tendencia, eso es lo que tú te dices. Mira, aquí pasa algo que no estamos viendo. Lo segundo, aquí hay muchos factores que hicieron la mortalidad neonatal. Por ejemplo, una evaluación que hicimos en Santiago. Santiago tiene el doble de mortalidad neonatal. Pero esos son factores específicos que no vamos a entrar en detalle, vamos a acabar. Si tú te vas al este, tienes sus bemoles. Si te vas a la frontera, tienes sus bemoles. O sea, es cuestión de, vuelvo y repito, de afinar la mortalidad. Si tú tienes ya una reducción de la mortalidad infantil, y obviamente ha ido reduciéndose, sobre todo por el aspecto de diarrea, enfermedad diarreica y enfermedad respiratoria, que tiene más infecciones respiratorias en mortalidad infantil, yo creo que lo que estamos tratando de llamar la atención es lo constante que es, bueno, y que la tendencia sigue siendo. Es como que yo comienza con una vacuna, bueno, y yo tenga un germen que no me está disminuyendo, yo voy a bueno, algo estoy haciendo mal. Cadena de frío, no tengo acceso a los servicios de salud, y así que va, o sea, así es que se proyecta la evidencia. Hay algo que no me deja ser eficiente. Bueno, lo más eficiente que yo hacer. Y para hacer una espacio de preguntas, doctor, una pregunta sobre la muestra de doctores. ¿Cómo usted piensa que sería, o sea, qué usted piensa que sería la mejor manera de empezar el proceso al nivel político? O sea, cómo la política puede afectar el entrenamiento de los médicos, o sea, cómo se empieza ese proceso. Bueno, yo creo que la política es algo que le gusta mucho al Marco. Yo espero que sea ministro de Salud de los Estados Unidos. Yo disfrutarlo. Mira, la política tiene que ir de la mano, obligatoriamente. O sea, por eso yo decía, y sigo diciendo, que los puestos del ministerio tienen que ser más exigentes que los puestos que no son del ministerio. O sea, es un honor. Un día yo no lo creo que yo en un momento pueda hacer eso, pero bueno, eso sería un honor, más que cualquier otra cosa que a ti te designe manejar la cosa pública, porque es que la gente está dependiendo de ti. Yo creo que el honor más grande que puede recibir un piloto es que lo dejen encargarse de 200 vidas por encima del mar. O sea, yo veo que uno va saliendo del avión y el capitán está esperando, el capitán te está mirando con una mirada, wow, esta gente está viva. Y tú mismo le dices, yo no sé si tú lo haces, hermano, pero yo lo hago. Yo digo, muchas gracias, muy bien, ven. O sea, uno tiene una diferencia porque ese tipo tenía la vida misma.
Eso es tan simple. Lo que pasa es que nosotros tenemos tantas cosas que Twitter, que Facebook, que no nos damos cuenta de la belleza y la bondad que tienen muchas cosas que pasan todo el mundo. Un ministro de salud, o sea, el cargo más importante que puede tener cualquier salud, tiene toda la voluntad para poder resolver la vida en términos de salud. Hablando de salud, que no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿okay? Sino el bienestar físico, social y mental que pueda tener la persona. Eso es salud. Esto es salud. Tener una envergadura, un bagaje que te pueda hablar con los municipios, que te pueda hablar con los ayuntamientos, que te pueda hablar con la gente que está trabajando en agua, los medio ambiente. O sea, un ministro de salud es un tipo con una visión global. Tiene que ser un individuo de actualización, un conocimiento de lo que está pasando, para saber cuáles son las prioridades. Al mismo tiempo que digo, que es un cargo fácil, o no, pero fácil. ¿Por qué? Porque el ministro de salud lo único que tiene que hacer es buscar evidencia y decir, estos son mis 5 puntos que yo tengo que trabajar, no tiene que inventar más nada. Bueno, o sea, ahí está el trabajo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Con paciencia. Ahí tú vas a ver otro Carpio, que es una carrera de resistencia. Yo comencé a hacer la estrategia de reducir la transmisión de malaria en el país en el año 1999, 2000. ¿Y cuándo es que comienzan a implementar la estrategia? 10 años. Una persona que se me dijo, yo le agradezco, le digo, mire, la verdad, ella está llevando la estrategia. La verdad es que tú en el 2000 está tan clarito la cosa. Te ríes, 10 años, 12 años después. Tú dices, mira, parece que en el Caribe hay que estar 10 o más años para que no. Pero no es en el Caribe, yo creo que todo en la vida. Y yo, hay un fanático, docente de Rubik's Cube. Y esa persona, él no sabía que el Rubik's Cube, yo lo sabía, pero el Rubik's Cube se inventó en 1934. Ahí fue que se hizo la patente. Sin embargo, fue cuando yo me gradué de bachiller que yo pude armar el Rubik's Cube, porque duró 10 años para hacerse, para estar de moda. En el año 85, la generación mía de los 80, se un símbolo para el Rubik's Cube. Entonces las cosas toman tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el Rubik's Cube puede durar 10 años. Pero la muerte de la población no puede durar 10 años. Saber que cada vez que tú haces algo malo, se te va a morir un paciente. ¿Por qué? Por eso nosotros estamos formando médicos. Porque nosotros no podemos dejar que se nos muera el paciente. Por eso hay que trabajar los 23, los 24, los 25, el día primero. Él tiene que trabajar y no irse en un avión, hacer nada para ningún lado. La enfermedad no tiene día feriado. Usted tiene que aprender, tiene que estudiar. Este es el momento para hacerlo. Y siéntase orgulloso que tiene gente que quiere hacerlo, que lo está haciendo todos los días. Y que hace esta cosa. Miren como dijo ese señor que está ahí en el ministerio. Llévalo al ministerio, que lo está teniendo. Llévalo al ministerio. Pedro Carpio, misión cumplida. Quiero decir algo. Ya está, ¿verdad? Que pedir permiso, doctor mío. Gracias. Bueno, voy a hacer corto. A nosotros, al doctor Peri, a mí nos unen varias cosas. Amigos, compañeros, médicos, amantes de la pediatría investigativa y acción por el lado clínico, muchas cosas. Yo comparto lo del doctor Hidalgo, lo de la normalización, comparto lo del doctor de llevar salud. O sea, todo lo que se ha hablado aquí hoy, se supone que serían 3 meses de discusión detallada de cada una de las cosas que los doctores mencionó aquí. Pero yo como pediatra, como padre, como ser humano, entiendo que para resumir el comentario, si la falla en la mortalidad materno-infantil está en su mayoría en la atención, yo soy uno que dejé la práctica clínica de la pediatría hace 3 meses.
dediqué el tiempo completo y medio a la enseñanza, a la docencia, porque yo creo en eso, porque yo creo en la gente que me formó a mí, y obviamente también creo en un elemento que puse yo, porque ellos no me van a formar solo yo en mi casa. Pero también yo creo en la que se refería al entrenamiento del personal de salud, a la supervisión, pero no a la supervisión única, sino a la supervisión constante, a la renovación de la certificación, a la persona que supervisa, o sea, son muchos los factores, pero yo no quería dejar de intervenir sin hacerles saber que yo soy pro educación de todo el mundo, tanto del médico docente, del médico clínico y sobre todo del paciente. Yo soy de los médicos que aunque los seguros paguen lo que paguen, me paso más de media hora educando a un paciente. Y como dice mi mamá, tú nunca te vas a hacer rico trabajando así. Y digo, bueno, pues yo duermo tranquilo, porque yo le doy una clase a la mamá, un niño, porque entienden más. Pero no es lo mismo tú ver 50 muchachos en un día, cumplir con un número de pacientes, tirar un número de recetas de gente a la calle y que esa gente venga en 15 días. No se pasa, ese doctor vive lleno de gente, sí, pero lleno de la misma cosa. Entonces yo prefiero tener un consultorio vacío, que venga la gente 3 por día, y sentirme como el capitán del avión, orgulloso de que eso previnieron, y la última vez hace 7 meses, a vacunarse, porque yo me siento y lo educo. Así como trato de educar a ustedes, hablándoles mal, bien, así yo educo a los papás, educo al esposo, a la tía, al que tenga que ver con un muchachito, que ese es mi hija. Entonces, resumida cuenta, hay que educar, pero hay que ser resistente y perseverante. En este caso también hay que ser un poco rápido. Si el doctor Mira me permite una adicionación, ya terminamos con la stream, ya todavía está ahí. Sí. Bueno, entonces yo quiero que nos veamos a dar un aplauso al doctor Guerra, que nos está viendo allá en la conferencia de Canadá, y nos está viendo allá la persona que sigue siendo parte de eso. Doctor Mira, usted tiene ya la otra sesión. Bueno, ¿qué decir? 20 años aportando lo que son evidencias para la práctica de medicina de calidad que beneficie a los y las pacientes dominicanos. Un aplauso. La Escuela de Medicina de la Universidad Dominicana, Organización y Método, les agradece su presencia. Les agradece la presencia a todos aquellos que están por el live stream y a la vez le invita a pasar aquí la quinta planta para un pequeño compartir. Muchas gracias.